Vamos entonces ahora a proceder con la implementación del modelo. Vamos a nuestro modelo de Excel. El modelo, como ya se observó previamente, tiene un área donde se carga la información que requerimos para nuestro análisis, se hacen unos pequeños cálculos y aquí en esta zona es donde se estiman cada uno de los indicadores y se hace un análisis final de cuántos criterios cumplió esta empresa en particular. Vamos a analizar la información del grupo Bimbo, una empresa mexicana, y vamos a poblar la información que nos está demandando. Arrancamos primero con la utilidad neta del último periodo del 2019. Procedemos a encontrarla. Este es el último periodo. Tenemos también que encontrar los dividendos declarados en ese año. Aquí están los dividendos pagados en ese año, están en negativo. Vamos a cambiarle el signo. Ya tenemos los dividendos. Nos vamos a la deuda con intereses, que es la deuda de corto y de largo plazo. La buscamos de este último periodo, deuda de corto plazo más la deuda de largo plazo. También requerimos el valor en libros del patrimonio. El valor en libros del patrimonio del último periodo. El monto de los activos corrientes. Estábamos buscando los activos corrientes. Estos son los activos corrientes del último año. Hacemos la misma operación para los pasivos corrientes del último año. Y por supuesto también requerimos el número de acciones en circulación. Vamos a buscar ese número en la información previa consignada en nuestro modelo. Este es el número de acciones. Ya tenemos la información del último periodo, la información clave del balance del PIG y del flujo de efectivo. Con esto ya podríamos hacer nuestras primeras estimaciones. Sin embargo, vamos a proceder primero a traer las utilidades por acción históricas, el valor de mercado por acción histórico y el valor en libros por acción histórica. Vamos entonces a traer las utilidades por acción de los últimos 6 años. Vamos a utilizar la función de transponer. Vamos a seleccionar el rango y escribimos transponer para traer de una sola vez toda la información donde sea que la tengamos consignadas. En este caso la tenemos en los estados pro forma reportados por el proveedor los últimos 6 años, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, Basic Earnings Per Share. Entonces simplemente seleccionamos estos últimos 6 valores, cerramos el paréntesis y le damos Control Shift Enter, puesto que es una función matricial de Excel. Hacemos exactamente lo mismo para el valor de mercado por acción. Tenemos que ir a buscar la información en donde sea que la tengamos consignada. Procedemos entonces de la misma manera. Vamos a buscar el reporte. En este caso, la información está también en forma de columna histórica, lo cual nos facilita
la recuperación de la información. El precio de la acción en diciembre de 2014 está aquí, en este reporte histórico de las acciones de 10 años, puesto que el reporte está en forma de columna. Lo único que tenemos que hacer es traer los valores. Entonces ya tenemos aquí el valor de mercado por acción y nos queda traer el valor en libros por acción, el cual procederemos a buscar. Procedemos entonces. Aquí vamos a volver a utilizar la función transponer. Puesto que la información está en una fila, en la información reportada por el proveedor financiero. Aquí tenemos esta información de los últimos 6 años. El valor en libros por acción o valor intrínseco. Aquí ya tenemos entonces los resultados. Con esto hemos poblado la parte histórica. Ya podemos hacer algunos cálculos previos. El último precio en la fecha de valoración, vamos a suponer que estamos a 31 de diciembre de 2019, o sea que el último precio es el último precio histórico que obtenemos aquí, con lo que ya tenemos toda la información relativa a la empresa. Nos queda faltando el yield de la deuda soberana de México a 10 años. Vamos a proceder a buscarla. Una página como investing.com nos puede dar esa información. Es una información pública de fácil obtención. Veamos. Aquí ya estamos en esta página de investing.com que nos presenta, en este caso, los yields de los bonos de deuda soberana de México. Tenemos la información gráfica y aquí tenemos los resultados. Vemos que el último yield de la deuda a 10 años soberana de México es de 7.14%, valor que incorporaremos en nuestro análisis. Este valor es 7.14%. Muy bien, de esta manera ya tenemos toda la información que necesitamos. Solamente debemos proceder a implementar el modelo y los criterios. Entonces vamos a calcular primero la utilidad por acción con las utilidades de los últimos 12 meses. Entonces, tenemos la utilidad neta dividida el número de acciones en circulación. Luego calculamos el dividendo por acción con estos dividendos declarados en este último año. Lo dividimos por el número de acciones en circulación. Tenemos ya que la razón de pago de dividendos o por acciones de 0.57 y vamos a hallar cuál es la relación entre el pago de dividendos y la utilidad por acción. Simplemente dividimos este 0.57, que es el dividendo por acción, entre la utilidad por acción. 42.69 es el valor que obtenemos. Con esto ya tenemos la información que necesitamos para implementar uno a uno los criterios. Procedamos. Entonces, empezamos con el criterio número 1, una razón de utilidad por acción a precio mayor a 2 veces el yield de un bono del Estado a 10 años. Entonces, buscamos la utilidad por acción, ya la tenemos estimada. Utilidad por acción. Tenemos un precio también del último periodo. Estimamos esa división que previamente de todas formas ya habíamos calculado para hallar la tasa de pago. Encontramos que este valor es 3.90. Este valor lo comparamos con 2 veces el retorno o el yield de un bono soberano a 10 años. Este dato lo calculamos aquí, simplemente es este 7.14 multiplicado por 2. Entonces vamos a comparar ese valor previo de 3.90 a esa tasa que acabamos de calcular, la cual traemos de la celda donde la calculamos, 14.28.
Observamos si se cumple. Nos está diciendo el criterio que la razón debe ser mayor a dos veces el yield de un bono a 10 años. Por supuesto no se está cumpliendo. Debemos implementar entonces esa condición en nuestro análisis de el criterio. Procedemos a implementar en esta celda el análisis de la condición. Lo haremos con un condicional. Si la condición se cumple, que este valor sea mayor a este valor, entonces se cumple la condición. Y si no se cumple esa condición, pues simplemente escribimos no. En este caso vemos que esa condición no se ha cumplido y vamos a proceder al análisis del segundo criterio. Procedemos entonces, es la relación precio-utilidad por acción de los últimos 5 periodos y finalizamos con el actual. Veamos entonces, precio del año 2014 dividido entre la utilidad por acción del 2014. Copiamos este valor hasta el último periodo, incluido este que estamos analizando, el 25.1, y hallamos cuál es el mayor valor y lo dividimos por 2 de los últimos 5 años de la utilidad, de la relación precio-utilidad por acción. Entonces hallamos el máximo de este rango, estos 5 periodos, lo dividimos entre 2 y debería cumplirse que este número es inferior a este número. Como vemos, se está cumpliendo esa condición, lo cual nos indica que este criterio sí se cumple. Volvemos a incorporar el análisis de la condición. Si este valor es menor que este valor, entonces sí se cumple el criterio. Si no se cumple la condición, pues por supuesto escribimos no. Entonces, como vemos, se cumplió la condición. Entonces ya tenemos un criterio, un criterio de 2 que se cumplen. Vamos a proceder a analizar el tercer criterio. El tercer criterio es una relación de dividendo por acción a precio, o sea, un yield del dividendo mayor a medio yield de un bono del Estado a 10 años. Entonces, volvemos a traer la información que requerimos, el dividendo por acción, el último dividendo por acción que tenemos. El dividendo por acción que tenemos es este valor de aquí, dividido en el precio último que tenemos. Voy a mostrar de esta celda. ¿Sí? Ese yield vamos a calcularlo, es simplemente dividir este valor de 0.57 entre el precio, eso es lo que se denomina el dividend yield, alrededor de 1.67, es como en términos de dividendos cuánto renta la acción. Estimamos cuál es la mitad de un yield del bono del Estado, que ya tenemos aquí, este 7.14 dividido entre 2, y encontramos que este valor es de 3.57, que es superior a 1.67, que es lo que está rentando. Eso quiere decir que este criterio no se cumple y procedemos a implementar su análisis. Si este valor es mayor a este valor, entonces se cumple el criterio. Si no se da esa condición, el criterio no se cumple. Entonces tenemos que el tercer criterio no se cumplió, por lo que el atractivo de la acción cada vez luce menos y menos brillante. Vamos a hallar el cuarto criterio, un precio por acción que es menor a 1.5 veces el valor en libros por acción. Entonces vamos a proceder a traer la información. Esta información, el precio por acción, ya sabemos cuál es, 34.43.
entonces lo podemos traer de donde consideremos. La posibilidad es traerlo de aquí. Vamos a hallar el valor en libros por acción. El valor en libros por acción lo buscamos. El valor en libros por acción de este último periodo es 1568. Entonces, claramente este criterio nos está dando. Vamos a multiplicar el valor en libros por acción por 1.5, dado que el criterio es que deba ser menor que el 150%. Entonces lo multiplicamos por 1.5. Obtenemos que este dato está en 23.5, que por supuesto es inferior al precio por acción, lo cual quiere decir que este criterio tampoco se cumple, y procedemos de esta manera a implementar el criterio. Si este valor en libros por acción es mayor, el 150% del valor en libros por acción es mayor que el precio por acción, entonces la condición es sí, se cumple el criterio, está barata la acción, y si no, pues no, veremos aquí. Entonces este criterio por supuesto no se cumple porque la acción vale más hoy que 150% del valor en libros por acción. Tenemos ya 4 criterios, de los cuales apenas hemos cumplido el segundo. Seguimos en nuestro análisis. El quinto criterio es que la deuda total tenga un valor menor al valor en libros del patrimonio. Aquí tenemos los valores ya, los hemos traído de la celda correspondiente. Deuda con intereses, valor en libros del patrimonio, 112.73. 112.73. ¿Eso qué quiere decir? Que la deuda es mayor al valor en libros del patrimonio, por lo tanto ese criterio no se cumple. Volvemos a implementar nuestra condición con el sí. Si este valor es mayor al valor de la deuda, entonces se cumple el criterio. ¿Sí? Y si esa condición no se da, pues no se cumple el criterio. Por supuesto que no se cumple, lo cual nos lleva al sexto criterio. El sexto criterio es muy sencillo, es una razón corriente 2 o más. Traemos el activo corriente, lo tenemos ya estimado acá, y hacemos lo mismo con el pasivo corriente, lo traemos aquí. Calculamos la relación entre los dos. Activo corriente dividido entre pasivo corriente nos da un valor de 0.8. Recuerden que el criterio es 2, por lo tanto esa condición tampoco se cumple. Procedemos a establecer este valor 0.8 debe ser mayor que 2. Si eso se cumple, la condición se da, y si no se cumple, pues lo escribimos. Por supuesto que tampoco se cumple, ya nos quedan solamente 2 criterios, los criterios de la estabilidad y el atractivo de las utilidades por acción. Entonces traemos a este criterio cuáles han sido las utilidades por acción de los últimos 6 años. Necesitamos saber cuál ha sido el crecimiento de las utilidades por acción durante 5 años, por eso necesitamos 6 periodos. Tenemos este valor y vamos a estimar cuál ha sido el crecimiento de esa utilidad por acción en los últimos 5 periodos. Simplemente para hacer eso utilizamos una fórmula de valor de dinero en el tiempo, dividimos esta última utilidad por acción entre la primera y estimamos cuál ha sido el crecimiento anual de esa utilidad. Simplemente lo dividimos entre un quinto y le restamos 1. Nos da un crecimiento de 12.8%, lo cual es muy positivo, puesto que supera el límite del 7% convenido o recomendado por Graham. Este 7% lo tenemos aquí estimado.
Vamos entonces a considerar esa condición. Si este valor es mayor a este 7%, la condición se cumple. Y si no lo es, pues por supuesto que no se cumple. Entonces tenemos un error aquí pequeño. Nos faltó escribir las comillas y con eso ya tenemos el resultado. Entonces este es un criterio, el séptimo, que sí se cumple. Vamos a proceder al último criterio, que es que haya una estabilidad en el crecimiento de las utilidades, que en todas esas utilidades reportadas el crecimiento no haya sido inferior a el 5%, más de 2 años de todos los analizados. Entonces tenemos la utilidad por acción en el 2014. Esa utilidad por acción ya la estamos estimando aquí, ya que simplemente utilizamos esa información. La traemos hasta el 2019. Estimamos el crecimiento en forma anual. Procedemos a estimar entonces el crecimiento anual. Este valor, el actual dividido entre el periodo anterior, menos 1. Se nos cambió la forma en que se presenta la información. Vamos a corregir esto. Es un pequeño glitch del Excel. Ya lo tenemos corregido. Entonces tenemos el crecimiento en 2015, el crecimiento en 2016, el crecimiento en 2017, el crecimiento en 2018 y el crecimiento en 2019. Tenemos aquí entonces que solamente en un periodo el crecimiento fue inferior a 5%. Podemos escribir ese número acá o podemos, por supuesto, automatizarlo usando una fórmula de Excel, lo cual procederemos a realizar en este momento. Una forma de realizarlo es utilizar la fórmula de contar si conjunto de Excel. También se puede hacer un conteo manual. Por supuesto que lo interesante aquí es automatizarlo para análisis posteriores de otras acciones. Entonces contamos aquí este número, definimos el criterio. El criterio es que este valor, esos valores sean menores al 5%, que tenemos aquí en esta celda, ¿ok? Y con eso hemos terminado este análisis. Nos da que solamente en una ocasión el crecimiento fue inferior al 5%. Veamos la fórmula nuevamente, ¿sí? O sea que se cumple. Por lo tanto, podemos proceder a implementar el análisis de la condición. Si este valor es menor o igual a 2, entonces se cumple la condición. Y si no lo es, pues por supuesto no se cumple. Entonces se cumple la condición. Tenemos entonces ya el resultado de nuestro análisis de la acción de Bimbo a 31 de diciembre de 2019. Observamos que se han cumplido 1, 2, 3 criterios de los 8, lo cual nos lleva a... Arreglemos este glitch de Excel que hace cambiar el formato de las celdas. Y observamos aquí que estamos en esta condición. Levemente atractiva la consideraría Ben. Hay 3 criterios. Ben consideraría la posibilidad de compra. Tenemos este 3 de 8, por lo tanto estamos pues en un rango de atractivo bajo.
Con esto terminamos nuestro análisis. Esperamos que esto lo puedan implementar. Hay diferentes modelos. Ahorita observaremos otros criterios que existen. Volvemos entonces a nuestra presentación. Ya observamos cómo alimentábamos los datos requeridos utilizando datos de Bimbo a 2019, 31 de diciembre de 2019. Ya están los diferentes cálculos, los datos de los estados financieros y del flujo efectivo, los cálculos de las utilidades por acción, los dividendos, el yield de la deuda soberana a 10 años y por supuesto los datos por acción de los últimos 6 años, el precio, el valor en libros y las utilidades. Si nos vamos a esto, a la forma en que lo acabamos de observar, vemos que se cumplen los 3 criterios que ya habíamos analizado, el del criterio de una razón de precio a utilidad por acción menor a un medio de la razón más alta en los últimos 5 años, o sea que hay potencial de crecimiento. El criterio 7 del otro que se cumple es que hay un crecimiento bueno, estable, del 12.8 de las utilidades por acción en los últimos 5 años. Y por supuesto, no ha habido unos años muy malos de la compañía, solamente hubo un año aquí. Con base en esto ya hemos analizado lo que Ben Graham propone para, en este caso, la acción de Bimbo. Encontramos que se cumplen 3 criterios, o sea que Ben consideraría la posibilidad de compra. Sin embargo, como les decía, estos modelos no son agotados. Existen otros tipos de análisis que se desarrollaron siguiendo estos lineamientos. Uno interesante con buen soporte empírico es el de Joseph Piotrowski. Piotrowski es un profesor de contabilidad de Estados Unidos, americano, que trabaja en Stanford University's Graduate School of Business. Y desarrolló lo que se llama el F-Score de Piotrowski, que estima 9 indicadores financieros. Si se cumplen entre 8 y 9, de nuevo, la empresa es robusta, aunque en este caso no estamos haciendo un análisis del precio. Veamos cuáles son los criterios de Piotrowski. Rentabilidad, un retorno sobre los activos, un flujo de caja operativo positivo, como en el caso anterior, un cambio en el retorno de los activos positivo, unos devengos, quiere decir que el flujo de caja operativo sobre los activos totales es mayor que el ROA del año en curso. Eso en rentabilidad, en apalancamiento, liquidez y fuente de fondos, cambios en las razones de apalancamiento hacia la baja, un cambio en la razón corriente hacia el alza, un cambio en el número de acciones no se considera como una buena noticia. Y una eficiencia operativa, un cambio en el margen bruto positivo y un cambio en el índice de rotación de activos positivo. Si se cumplen 8 o 9 de estos criterios, se considera que la acción es atractiva, pero como lo dije hace un momento, aquí habría que considerar qué tan atractivo está el precio de la acción. Sin embargo, recordemos el aforismo de Warren Buffett, que es uno de los seguidores de Ben Graham. Sin embargo, pues por supuesto con su propia filosofía ha ido evolucionando y pues tremendamente exitoso, el cual dice que es mejor comprar una gran compañía al precio correcto que una buena compañía a un gran precio. Muchas gracias.